He visto a muchos hombres enfrentarse a la muerte. Algunos gritan, otros lloran, algunos aceptan su destino en silencio. Pero yo, Ezequías, no estaba dispuesto a rendirme sin luchar. Cuando el profeta Isaías entró en mi habitación y me miró a los ojos con ese gesto tan serio, supe que mi vida estaba a punto de terminar. «Pon en orden tu casa», me dijo con voz grave, «porque vas a morir y no vivirás». Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas de hielo. En ese momento, acostado en mi lecho de enfermo, sentí que todo se desvanecía. Mis logros como rey, mis construcciones, mis victorias contra los asirios, todo parecía insignificante frente a la sentencia de muerte que acababa de escuchar. Tenía 39 años, era el rey de Judá, pero ninguno de esos títulos me salvaría de lo que venía. La enfermedad que me consumía era implacable, y los médicos ya habían perdido toda esperanza. Pero algo extraño sucedió en mi corazón cuando Isaías abandonó la habitación. No fue miedo lo que sentí, sino una especie de determinación desesperada. Si Dios me había permitido reinar, si Dios me había permitido llevar a mi pueblo a través de tantas batallas y desafíos, ¿acaso Dios simplemente me abandonaría ahora? ¿Acaso la muerte era realmente mi destino inevitable? Reuní lo último de mis fuerzas y agité a los siervos que me sacaran de esa cama. Con gran esfuerzo pude levantarme y caminar hacia la pared. Allí, de cara a la pared, me postré en la posición más humilde que jamás había adoptado. No era el rey Ezequías quien oraba en ese momento, sino un hombre quebrantado, desesperado, que clamaba por su vida. Lloré como nunca había llorado antes. Mis lágrimas corrían por mis mejillas mientras hablaba con Dios en la intimidad de esa habitación oscura. No sabía si Dios me escucharía, pero sabía que tenía que intentarlo. No había nada que perder, porque ya lo había perdido todo. Mi vida, mi salud, mi futuro, todo parecía estar en las manos de Dios. Y fue en ese momento de total vulnerabilidad cuando sucedió algo extraordinario que cambió todo para siempre. Mi nombre es Ezequías, y debo contar la historia de la enfermedad que casi me mata y del milagro que Dios realizó en mi vida. Pero antes de llegar al clímax de esta historia, necesito que entiendas quién era yo en ese entonces y por qué la muerte parecía tan segura en ese momento fatídico. Fui el 13º rey de Judá, hijo del rey Acaz. Heredé un reino que estaba en ruinas morales y espirituales. Mi padre había abandonado los caminos del Señor, había cerrado el templo y había permitido la idolatría por todas partes. Cuando asumí el trono, tenía 25 años y estaba determinado a cambiar las cosas. Restauré el templo, eliminé los ídolos y reconducí a mi pueblo hacia la fe verdadera en el Dios de Abraham. No fue fácil. El reino de Asiria era una potencia militar devastadora y durante años vivimos bajo la amenaza constante de invasión. Pero confiamos en Dios y Él nos protegió milagrosamente. Cuando los asirios rodearon Jerusalén con sus ejércitos, Dios envió su ángel y destruyó a 185,000 soldados en una sola noche. Fue uno de los mayores milagros que jamás presencié como rey. Durante años, reiné con justicia y fidelidad a Dios. Mis reformas religiosas transformaron el corazón del pueblo. Construí acueductos, fortifiqué ciudades y establecí un reinado próspero. Creía que Dios me recompensaría con una vida larga, pero a los 39 años, una enfermedad mortal azotó mi cuerpo y todo cambió de un día para otro. Querido espectador, si eres de esos que siente que la vida te ha dado una sentencia de muerte, que los médicos te dicen que no hay esperanza, que los amigos te dicen que aceptes tu destino, entonces esta es tu historia. Esta es la historia de cómo un hombre enfrentó lo imposible y cómo Dios intervino de manera sobrenatural. Te invito a que no solo escuches esta historia, sino que la compartas.
Comenta en los comentarios qué significa para ti la fe en momentos difíciles. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias transformadoras que te cambiarán la vida. Ahora déjame llevarte al corazón de esta historia increíble. Recuerdo perfectamente el día en que la enfermedad llegó a mi vida. No fue como una invasión militar que ves venir desde lejos. Fue más como un ladrón silencioso que entra en la noche, sin advertencia previa, sin posibilidad de defensa. Comenzó con una fiebre ligera, algo que pensé que pasaría en días. Los médicos de la corte dijeron que probablemente era algo temporal, una indisposición que sanaría con el tiempo. Pero el tiempo no traía sanidad. Cada día que pasaba, me sentía más débil. La fiebre se intensificaba durante las noches y despertaba empapado en sudor, temblando de frío, aunque el clima fuera cálido. Perdí el apetito. La comida más deliciosa preparada por los mejores cocineros del reino me parecía asquerosa. Comencé a perder peso dramáticamente y mi rostro se volvió pálido y demacrado. Lo peor no era el dolor físico, aunque ese era casi insoportable. Lo peor era la realidad que se iba cerniendo sobre mí como una sombra oscura. Los médicos se reunían en grupos y susurraban entre ellos. Primero intentaron todos los remedios que conocían. Pusieron cataplasmas en mi cuerpo, me dieron pociones amargas que debía beber, quemaron hierbas aromáticas en mi habitación, esperando que el humo sanara mis pulmones. Nada funcionaba. Pasaron semanas. Cada día era peor que el anterior. Mis consejeros políticos comenzaron a preocuparse no solo por mi salud, sino por la estabilidad del reino. Un rey enfermo es un reino vulnerable. Los enemigos lo saben y comienzan a moverse. Empezaron a llegar reportes de movimientos militares en las fronteras de reinos vecinos que olían debilidad. Fue en ese contexto de desesperación total que llamé a Isaías, el profeta de Dios. Era un hombre sabio, anciano ya, que conocía la voluntad de Dios como pocos hombres en Israel la conocían. Entró en mi habitación con su manto gastado y sus ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo que cualquier otro podía ver. Se acercó a mi lecho y aunque intenté parecer fuerte, ambos sabíamos que estaba mintiendo. Entonces escuché esas palabras que me congelaron la sangre. Pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. No fueron palabras de compasión ni de esperanza. Fueron palabras claras, directas, como el filo de una espada. Isaías no era un hombre que suavizara las verdades difíciles. Si el profeta de Dios decía que iba a morir, entonces era prácticamente un hecho sellado. La muerte no era una posibilidad remota, era una certeza próxima. Cuando Isaías salió de la habitación, me quedé solo con mis pensamientos y mis emociones. Pensé en mi hijo, en quién lo cuidaría cuando yo no estuviera. Pensé en las reformas que aún quedaban por completar en el templo. Pensé en todas las cosas que quería hacer y que nunca llegaría a hacer. La pena y la frustración me envolvieron como una manta sofocante. Pero luego, en la quietud de esa soledad, algo se movió dentro de mí. Era como si una voz silenciosa pero poderosa me hablara. ¿Es este realmente tu destino? Has hecho todo lo que está en tu poder. Y comprendí en ese momento que tenía una opción. Podía aceptar la sentencia de Isaías como final, o podía intentar algo que quizás nunca había intentado de verdad: clamar a Dios en la desesperación total. Esa noche, cuando el palacio estaba en silencio, hice algo que cambió todo. Me levanté de mi lecho, sin importarme el dolor que atravesaba mi cuerpo debilitado. Con las últimas fuerzas que me quedaban, caminé hasta la pared de mi habitación. Allí, en la oscuridad, giré mi rostro hacia la pared y caí de rodillas. Era el momento de orar como nunca antes había orado. Cuando me postré de rodillas frente a esa pared, no sabía lo que estaba a punto de experimentar. No tenía un plan de oración, no tenía palabras ensayadas.
Solo tenía el peso de la sentencia de muerte que pendía sobre mí y una desesperación tan profunda que sentía que estaba ahogándome en ella. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas casi instantáneamente, sin que pudiera evitarlo. Señor, comencé a hablar y mi voz se quebró bajo el peso de la emoción. Te he servido. He hecho lo que pude para restaurar tu templo, para traer a tu pueblo de regreso a ti. He eliminado la idolatría de estas tierras. He confiado en ti cuando los asirios querían destruirnos y tú nos salvaste. Es así como terminará todo, morir sin haber visto a mi hijo crecer, sin haber completado la obra que empecé. No estaba orando como un rey, no estaba usando palabras grandiosas o formales, estaba llorando como un hombre quebrantado, como un niño que ha perdido todo. Toda la fortaleza que había mantenido durante mi vida como rey se desmoronaba en ese momento. La máscara de poder cayó y lo único que quedaba era la verdad. Un hombre asustado que no quería morir. Continué orando durante horas. No sé cuánto tiempo exactamente pasó. Podría haber sido 2 horas o 10. El tiempo parecía no existir en esa habitación oscura donde estaba solo con Dios y con mi angustia. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Mis rodillas estaban adoloridas de estar arrodillado en el piso de piedra. Mi cuerpo enfermo temblaba de cansancio, pero no podía parar. No estoy pidiendo riquezas, continué. No estoy pidiendo poder o gloria. Solo pido vida, Señor. Solo pido la oportunidad de vivir un poco más. Dame 15 años. Solo 15 años más. Es poco comparado con todo lo que podrías darme, pero es lo que necesito. Déjame ver crecer a mi hijo, déjame completar el trabajo en el templo, déjame servir a mi pueblo por un poco más de tiempo. En ese momento de total humildad, de total rendición ante Dios, ocurrió algo extraordinario. Fue como si una paz sobrenatural descendiera sobre mí. No fue una paz que viniera de que mi enfermedad desapareciera de repente, porque seguía sintiendo el dolor en mi cuerpo. Fue una paz que vino del Espíritu, una paz que me decía que Dios me estaba escuchando, que mi oración no era en vano. Salí de esa habitación al amanecer agotado, adolorido, aún enfermo, pero algo había cambiado dentro de mí. Sabía que había experimentado algo sagrado, algo que iba más allá de mi comprensión. La desesperación seguía presente, pero también había una esperanza, una fe de que Dios no me había abandonado. Pasé el día en una especie de espera expectante. Mis siervos notaron que estaba diferente, aunque seguía enfermo. Tal vez veían en mis ojos una chispa de esperanza que no había estado allí antes. Comí un poco, aunque poco. Me quedé mirando por la ventana de mi habitación hacia la ciudad que gobernaba, el templo que había restaurado, y en mi mente repetía la oración que había hecho la noche anterior. Era como si estuviera esperando una respuesta. Sabía que Isaías había dicho que iba a morir, que esa era la palabra del Señor. Pero también sabía que acababa de experimentar algo en esa habitación oscura que no podía ser ignorado. Había clamado en la desesperación total y había sentido que Dios me escuchaba. Ahora solo tenía que esperar a ver qué sucedería a continuación. Esa noche, dormí un sueño más profundo que cualquier otro que hubiera experimentado en semanas. No fue un sueño de descanso físico, porque mi cuerpo seguía adolorido y enfermo. Fue un sueño del alma. Un sueño donde finalmente me permitía confiar en algo más grande que yo mismo, en algo que estaba más allá del control de los médicos o de la ciencia de la época. Al día siguiente ocurrió lo que nadie esperaba. Isaías, el profeta que había venido días atrás con la sentencia de muerte, regresó a mi habitación. Pero esta vez su rostro era diferente. No traía el gesto solemne y grave de antes. Parecía llevado por una urgencia, como si algo lo hubiera impulsado a venir inmediatamente. Ezequías, dijo,
y su voz llevaba una extraña mezcla de reverencia y emoción. He recibido un mensaje del Señor. Dios te ha escuchado, Dios ha visto tus lágrimas, y el Señor dice que va a añadirte 15 años más a tu vida. Vas a sanar de tu enfermedad, vivirás. Quedé en shock. Las palabras de Isaías no parecían reales. 15 años, exactamente lo que había pedido en mi oración desesperada. ¿Había sido una coincidencia? No, sabía que no era una coincidencia. Era como si Dios hubiera escuchado cada palabra de mi clamor, cada lágrima, cada súplica, y hubiera respondido con precisión exacta. Pero hay una señal, continuó Isaías, una señal que Dios te da para que sepas que esto es verdad. Mira hacia arriba, hacia el reloj de sol. Mira cómo la sombra se mueve. Seguí su indicación con la mirada. El reloj de sol era un instrumento que habíamos traído desde Babilonia, un objeto raro y valioso en nuestro reino. Normalmente, la sombra se movía en una dirección, avanzando lentamente a medida que el día progresaba. Pero en ese momento vi algo que desafió toda lógica, todo lo que sabía sobre el movimiento del sol y las sombras. La sombra se movía hacia atrás. Iba en la dirección opuesta. Era como si el tiempo mismo se invirtiera. 10 grados hacia atrás se movió esa sombra. Fue lo más extraordinario que jamás había visto. No era una alucinación producto de mi fiebre. Isaías lo vio también. Los siervos que estaban presentes en la habitación lo vieron también. En ese momento comprendí que acababa de presenciar un milagro. No solo un milagro de sanidad, sino un milagro de poder sobre la naturaleza misma. Si Dios podía hacer que la sombra del reloj solar retrocediera, entonces ciertamente podía extender mi vida. Nada era imposible para el Dios que yo servía. Dios está dándote una nueva oportunidad, dijo Isaías, con los ojos llenos de lágrimas. No desperdicies estos 15 años. Utilízalos para servir a tu pueblo, para fortalecer tu reino y para profundizar tu relación con el Señor. Este tiempo es un regalo. A partir de ese momento, mi cuerpo comenzó a sanar. No fue un proceso instantáneo, aunque habría podido serlo. Fue más bien un proceso gradual pero constante. Cada día me sentía un poco mejor. La fiebre disminuía, el apetito regresaba, la fuerza volvía a mis miembros. Era como si mi cuerpo estuviera renaciendo, como si cada célula se regenerara bajo la bendición de Dios. Pero lo más sorprendente no fue la sanidad física. Lo más sorprendente fue el cambio en mi espíritu. Había salido de la experiencia de casi muerte transformado. Comprendía ahora lo frágil que era la vida, lo precioso que era cada día. Cada amanecer se convertía en un regalo. Cada momento con mi familia, cada momento en el templo orando, cada momento sirviendo a mi pueblo, todo tenía un peso y una significancia que antes no tenía. Los años que siguieron fueron años de gran bendición. Durante esos 15 años que Dios me había dado, fortifiqué mi reino, completé todas las reformas religiosas que había planeado y preparé a mi hijo para que tomara el trono cuando yo finalmente partiera. Pero sobre todo, viví cada día con gratitud, sabiendo que cada una de esas jornadas era un milagro, era una oportunidad que Dios me había dado mediante su misericordia. Esos 15 años que Dios me concedió fueron años de transformación no solo de mi cuerpo, sino de mi alma y de mi reinado. Cuando comencé a recuperarme, lo primero que hice fue entrar nuevamente al templo. Caminé lentamente, con mis fuerzas aún incompletas, pero caminé con propósito. Necesitaba estar en la presencia de Dios, en el lugar donde Él habita en la tierra, para renovar mi compromiso con Él. Dentro del templo me postré ante el altar, no como un rey, sino como un siervo. Lloré de gratitud. Lloré por la misericordia que Dios me había demostrado. Lloré por la segunda oportunidad que me había sido dada.
Y en ese lugar sagrado hice un pacto conmigo mismo. Usaría cada uno de los 15 años que Dios me había dado para hacer su obra, para servir a mi pueblo con más dedicación que nunca antes. Los primeros años estuvieron enfocados en la recuperación completa. Mi cuerpo necesitaba reconstruirse. Aunque la sanidad fue milagrosa, también fue progresiva. Los médicos de la corte seguían asombrados por mi recuperación, porque médicamente hablando era imposible. Pero yo no necesitaba que la medicina entendiera mi sanidad. Yo sabía de dónde venía y eso era suficiente. Una vez que recuperé completamente mis fuerzas, me enfoqué en completar las grandes reformas del templo que había comenzado. El templo no era solo un edificio, era el corazón religioso y espiritual de mi reino. Restauré cada piedra, cada pilar, cada decoración. Pasé horas allí diseñando, planeando, asegurándome de que fuera lo más hermoso posible, un digno reflejo de la gloria de Dios. También me enfoqué en la educación de mi hijo. Sabía que un día él tomaría el trono y necesitaba asegurarme de que estuviera preparado no solo para gobernar un reino, sino para mantener la fe de nuestro pueblo. Le enseñé sobre la historia de nuestros antepasados, sobre las maravillas que Dios había hecho. Le conté la historia de mi enfermedad y mi milagro, no para glorificarme a mí mismo, sino para mostrarle el poder y la misericordia de Dios. Durante estos años, también aseguré que el reinado fuera próspero. Implementé políticas que beneficiaban al pueblo, que fortalecían la economía, que traían paz y seguridad. Los pueblos vecinos respetaban a Judá, no solo por nuestra fuerza militar, sino por nuestra estabilidad y nuestra justicia. Los reportes que llegaban de otras naciones hablaban de la prosperidad de Judá bajo mi reinado. Pero tal vez lo más importante fue cómo cambié personalmente. Conocí una humildad que antes no tenía. Aunque era rey, nunca olvidaba que mi vida dependía completamente de la gracia de Dios. Cada decisión que tomaba, las tomaba pensando no solo en el beneficio presente, sino en el legado que dejaría para las generaciones futuras. Cada ley que establecía, la establecía con justicia y con consideración por los más débiles de mi pueblo. También pasé mucho tiempo en oración durante estos años. Mi experiencia cercana a la muerte me había enseñado el poder de la oración, de la comunión genuina con Dios. No rezaba de manera mecánica, como lo había hecho muchas veces como rey. Rezaba con mi corazón abierto, con autenticidad, reconociendo mi dependencia total de Dios. Y entonces, cuando me aproximé al final de esos 15 años, cuando sentí que mi cuerpo comenzaba nuevamente a debilitarse, no tuve miedo, porque sabía que había vivido cada día plenamente, que había cumplido mi propósito, que había dejado un legado que perduraría más allá de mi muerte. Cuando llegó el día de mi muerte, después de haber vivido esos 15 años adicionales que Dios me concedió, estaba en paz. Había vivido más de lo que cualquier médico o profeta pensó que viviría. Había completado mi obra. Había visto a mi hijo crecer y estar preparado para reinar. Mis últimos años fueron años de reflexión profunda. Pensaba frecuentemente en esa noche cuando estuve de rodillas frente a la pared, llorando en desesperación total. Esa noche había sido el punto de quiebre, el momento en que verdaderamente comprendí que Dios no era un concepto abstracto, sino una realidad viviente que se preocupaba por cada uno de sus hijos, incluso por un rey que creía poder resolverlo todo solo. Lo que aprendí durante esos 15 años de gracia es que la vida no se trata de cuántos años vivimos, sino de cómo vivimos esos años. Si hubiera muerto a los 39 años sin experimentar el milagro, habría dejado un legado de reformas religiosas. Pero porque viví 15 años más, pude dejar un legado de transformación espiritual que tocó a miles de personas.
Cada persona que vio cómo viví esos años, que presenció mi gratitud constante, que escuchó la historia de mi milagro, fue tocada por la verdad de que Dios existe y que se preocupa por nosotros. Mi historia no fue solo sobre mi sanidad, fue sobre la demostración del poder de Dios en la vida de un hombre común que resultaba ser un rey. Cuando llegó mi hora final, pude mirar atrás sin arrepentimiento. Había vivido no solo los años que Dios me dio, sino que había vivido cada uno de esos años con propósito, y eso es lo que realmente importa. Mi historia, la historia de Ezequías, no es solo la historia de un milagro médico o de una extensión de vida. Es la historia de lo que ocurre cuando un hombre se enfrenta a sus límites y descubre que Dios es más grande que cualquier sentencia de muerte, más grande que cualquier enfermedad, más grande que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. Te comparto esta verdad. No importa si estás enfrentando una enfermedad terminal, una situación imposible o una circunstancia que te parece que no tiene solución. La historia de mi vida demuestra que cuando clamas a Dios en la desesperación total, cuando le entregas tus miedos y tus lágrimas, Él escucha. Puede que no responda de la forma exacta que esperas, pero responderá porque así es su naturaleza. Es un Dios de misericordia, un Dios que ama a sus hijos. Los 15 años que Dios me dio no fueron años que yo merecía. Fueron años de gracia pura, de misericordia divina que no se basó en mis méritos, sino en el amor de Dios. Y esa es la lección final que quiero que lleves contigo. La vida es un regalo. Cada día es un milagro y siempre hay esperanza cuando Dios está de tu lado.